Saludos cordiales, magister y compañeros. Somos del grupo 6 y vamos a hablar sobre los aspectos de evaluación y presentación del informe de la propuesta. Integrantes: Muenala Picuasí, Sofía Soledad, Navarrete Franco, Karina Elizabeth, Oñate Álvarez, Diego Andrés, Pantoja Pascuel, Paola del Pilar, Portilla Díaz, Rosa Ángela, Potosí Vallejos, Luis Carlos, Pozo Díaz, Verónica Rocío, Quinchihuango, Tupiza, Diana Gabriela. Contenido: 1. Objetivo. 2. ¿Qué es la evaluación de la propuesta? 3. Aspectos de evaluación del informe de la propuesta. 4. ¿Qué es la presentación del informe de la propuesta? 5. Aspectos de la presentación del informe de la propuesta. 6. Bibliografía. Objetivos. 1. Reconocer aspectos de evaluación y presentación del informe de la propuesta. 2. Describir los puntos que debe tener el informe de la propuesta. ¿Qué es la evaluación de la propuesta? Es un tema muy importante dentro de la presentación de un proyecto investigativo. En este espacio se determina y estructura los parámetros mediante los cuales se valorará en general la incidencia del proyecto realizado. Para esto hay que conocer las características más importantes que hay que tomar en cuenta en la evaluación de un proyecto, las cuales son los ciclos de la investigación y secuencia. Este es un proceso ordenado y sistemático en el cual nosotros tenemos que respetar el orden que nos brinda la institución que evaluará nuestro proyecto. Los procesos metodológicos. Hay que tener también mucha atención en cuanto a la selección de metodologías de acuerdo al tipo de investigación que se está realizando. Otro aspecto importante en la evaluación de la propuesta son los criterios de evaluación. En este caso tenemos tres. Primero, búsqueda de indicios y problemas. Hay que poner mucha atención en el problema. Para esto hay que buscar la bibliografía, la cual tenga también objetivos comparables. El análisis de la problemática usando técnicas adecuadas para la observación de casos. Dos, técnicas de recolección de información. Se aplican diversas formas de recolección de datos. Hay que usar varias técnicas para recolectar pues, la información. Tres, formas de registro y análisis. En este caso hay que también poner mucha atención al formato de la presentación del informe, siempre respetando los parámetros que nos brinda la institución que evaluará. Hay unos criterios más generales, los cuales son pues eficacia y eficiencia o la funcionalidad del proyecto, la coherencia, pertinencia, relevancia del tema, el impacto, la actualidad, la usabilidad y la transferibilidad. Originalidad y viabilidad de la solución. La originalidad del contenido de una investigación conecta con la innovación, porque se desarrollan aspectos o perspectivas de estudios partiendo de investigaciones ya existentes. Por tanto, la originalidad significa que no puede tener ideas o partes de otras investigaciones si no han sido debidamente referenciadas. Por ello, sí les podrían insertar fragmentos de otros autores y autoras siempre y cuando estén citados. La viabilidad de un proyecto de investigación es la disposición que tiene dicho proyecto de ser elaborado con éxito, teniendo en cuenta los recursos utilizables, los objetivos planteados, el contexto en el que se desarrolla y los posibles riesgos o dificultades que puedan surgir. La factibilidad del estudio nos propone tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que decidirán en última instancia los alcances de la investigación. También nos admite ver que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Eficiencia y eficacia de la solución. La eficiencia y eficacia de una propuesta de investigación son importantes para su éxito. La eficiencia determina los recursos necesarios tanto en términos de tiempo como de materiales y la emplea de manera eficaz para conseguir los resultados deseados. La eficacia se refiere a la capacidad de la propuesta para poder conseguir sus objetivos y producir resultados significativos y válidos. Una propuesta que es favorable tiene ambas cualidades, es eficiente y eficaz. De esta manera se asegura conseguir los resultados que deseamos obtener. En definitiva, una propuesta de investigación eficiente maneja los recursos utilizables de manera óptima, en tanto que una propuesta eficaz logra sus objetivos y elabora resultados válidos y significativos. La diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia. Busca lograr objetivos en el tiempo y forma indicados. Se enfoca en la obtención de resultados.
Y la eficiencia busca reducir los costos y los tiempos. Se enfoca en los medios para alcanzar el fin. Continuando con los aspectos de evaluación de la propuesta, tenemos el aspecto de claridad y organización. Una propuesta debe ser clara y fácil de entender, pues requiere la claridad en el empleo de términos, en la pertinencia del uso del lenguaje científico, en la generación de argumentos coherentes. Asimismo, la propuesta implica una argumentación que incluye información ordenada, para lo cual es importante tomar en cuenta los siguientes elementos al momento de evaluar una propuesta. Hay que tomar en cuenta la estructura general, en donde se verifica si la propuesta sigue una estructura clara y lógica que incluyan secciones como la introducción, antecedentes, objetivos, metodología, resultados, recomendaciones, conclusiones y referencias. Tenemos la claridad en la presentación. Aquí se evalúa si la propuesta está escrita de manera clara y comprensible, utilizando un lenguaje adecuado y evitando ambigüedades. Tenemos la coherencia y la fluidez. Se revisa si las ideas se presentan de manera coherente y si hay una transición adecuada entre la estructura para así garantizar la fluidez de la propuesta. En la organización de la información, aquí se comprueba si la información está organizada de manera lógica y ordenada. De esta manera, considerando estos elementos, nos ayudará a evaluar el aspecto de organización y claridad en una propuesta de investigación de una manera más efectiva. Aspecto de evaluación de sostenibilidad e impacto. Es una condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de un proyecto perduren de forma duradera después de la fecha de su conclusión, garantizando así un equilibrio entre el crecimiento de la economía, el respeto al medio ambiente y el bienestar social. Para ello se toma en cuenta los siguientes aspectos. Evaluación del impacto ambiental. Aquí se considera si la investigación puede dañar los recursos naturales o si bien promover prácticas ambientales amigables. En impacto social, aquí se debe asegurar que los beneficios de la investigación sean accesibles para los grupos sociales, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Evaluación económica. Aquí se evalúa si los resultados esperados justifican la inversión inicial y los costos continuos del proyecto. Innovación. Aquí se valora si el proyecto ofrece soluciones novedosas a problemas existentes y los mejora. En gestión de riesgos, aquí se identifica posibles riesgos asociados al proyecto y se establece estrategias para gestionarlos. Ética y legalidad. Aquí se asegura que la investigación se alinee con las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales, respetando los principios éticos de las personas o comunidades. Bueno, estos aspectos, cuando se integran adecuadamente en la evaluación de una propuesta, no solamente optimizan su potencial de éxito, sino que también promueven el desarrollo sostenible y responsable. Aspectos de la presentación del informe de la propuesta. ¿Qué es la presentación del informe de la propuesta? La propuesta es un documento escrito lo más completo, sencillo y claro posible, que representa el punto de partida para iniciar una investigación. La importancia de la propuesta es que a partir de su análisis se puede evaluar los fundamentos que servirán de soporte para iniciar una investigación. El lenguaje del informe debe ser claro, ordenado, conciso y objetivo. Los puntos que debe contener una propuesta son título, objetivo, alcance, metas, justificación, antecedentes, metodología, programa de actividades, calendario de actividades y bibliografía. El título. El título debe ser completo, claro, preciso y referirse al tema principal. Objetivo. Es la explicación del propósito final que se pretende con la investigación. Los objetivos se identifican por medio de las preguntas. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué se pretende llegar a investigar? ¿Qué desea comprobar o aportar? Alcance. En este punto se establece hasta dónde se llegará con la investigación, qué tanto se pretende abarcar y qué se dejará sin tocar en el estudio. Las metas son objetivos secundarios que se deberán de plantear e ir cumpliendo. Justificación. En este punto se debe señalar específicamente las razones del desarrollo del tema, tanto las personales, las de trabajo o las profesionales. Antecedentes. Aquí se debe de manifestar todo lo que se conoce o ha investigado sobre el tema que se pretende desarrollar. En este apartado se debe indicar las referencias consultadas. Metodología. En esta parte de la propuesta se plantea la problemática que se pretende resolver
y la posible hipótesis. Así también se debe describir los métodos, herramientas, técnicas o procedimientos que se utilizarán en el desarrollo. Programa de actividades. Se trata de una descripción resumida, clara y concreta de las diferentes actividades que se realizarán y los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que se necesitará durante el trabajo de investigación. Calendario de actividades. En este punto se debe de elaborar un diagrama de Gantt en donde se evidencien los eventos y actividades que se realizará en el desarrollo del trabajo de investigación. Bibliografía. Aquí se enlistará el apoyo documental que se va a utilizar en el desarrollo de la investigación. Solo serán documentos relacionados con el propio tema y no apoyados ajenos al mismo. Pueden ser libros, revistas, tesis, manuales, folletos o páginas de Internet. La estructura del informe puede variar según el contexto en el que se desarrolle. Es importante que la redacción tenga coherencia y cohesión en todo el documento. Se utiliza normalmente en ámbitos académicos, pero también empíricos y profesionales para informar los resultados de un proceso de investigación sistemático y riguroso. La extensión, estructura y contenido de los informes de investigación pueden variar según el área y los objetivos de la investigación, pero comúnmente abarca los siguientes elementos: lógica de la exposición, marco de referencia, redacción de informe, justificación, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y la redacción final. Es importante seguir las pautas específicas de formato y estilo de escritura requeridas por la institución o revista para la que se está preparando el informe. La lógica expositiva del informe hace que la estructura y organización del contenido sean congruentes y efectivos e informen claramente los objetivos, resultados y conclusiones del estudio de manera sencilla para que comprendan los lectores. En la coherencia temática, todos los elementos del informe deben vincularse al tema principal del estudio y mantener un enfoque unificado respecto a los objetivos establecidos. También nos encontramos con el orden lógico. El contenido debe darse en una organización que los lectores puedan entender. Suele seguir un orden cronológico, que es introducción, metodología, resultados y conclusiones. En la categorización y agrupación, la información semejante debe congregarse y presentarse en secciones claramente definidas para favorecer su comprensión en los informes. En la jerarquía de información, la información más significativa debe distinguirse de manera diferente, mientras que la información insignificante se puede clasificar en secciones adicionales. El soporte visual. El uso pertinente de gráficos, imágenes, tablas u otros elementos visuales, estos ayudan a aclarar y fortalecer los puntos principales del informe de manera más eficaz que el texto solo. Revisar y editar. Luego de haber escrito su informe, es considerable revisar y corregir esmeradamente el contenido para descartar equivocaciones, para que su presentación siga una lógica consecuente. Todos estos elementos mencionados comunes suelen incluirse en la mayoría de los informes de investigación. Los informes bien estructurados sirven como base para la toma de decisiones importantes, ya que garantizan que todos los aspectos relevantes sean considerados y presentados de manera ordenada, facilitando la toma de decisiones informadas. En resumen, la estructura adecuada de un informe es esencial para garantizar su efectividad, profesionalismo y utilidad para el lector, lo que contribuye significativamente a su valor y relevancia. Marco referencial, conocido también como marco teórico. Esta fase radica en recopilar los antecedentes de un tema de estudio, teorías, experimentos, datos, estadísticas, etc.
Esta información y criterios deben ser recogidas de forma ordenada y referente al problema de investigación, ya que aquí se detallan los conceptos claves y las características fundamentales del contexto en el que se realiza la investigación. Para ello, las fuentes consultadas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, las cuales deben ser confiables, y se lo realiza con el fin de ampliar los conocimientos sobre el tema a tratar, pudiendo el investigador identificar vacíos e interrogantes por explorar que justifican la realización de su proyecto. Cada informe debe basarse en un marco determinado, sea este de forma escrita, documental, bibliográfica o la forma extraída de la realidad investigada con métodos y técnicas suficientemente fiables. Para que un estudio de viabilidad sea exitoso, el tema a tratar debe estar claro, ya que es una guía para obtener la información necesaria. Una vez planificada la revisión del tema, comienza la revisión de la literatura. El marco teórico siempre debe ser relevante para el tema y no debe desviarse hacia otros aspectos que no sean relevantes para él. Hernández Sampieri, 1999, señala que un buen marco teórico no es de varias páginas, sino que trata de profundizar solo los aspectos relacionados con el problema y conecta de manera lógica y coherente los conceptos y afirmaciones que aparecieron en estudios anteriores. La redacción del informe. El informe de investigación busca comunicar de manera clara y objetiva cuáles objetivos perseguía el estudio que se llevó a cabo, cuáles son los principales resultados obtenidos y cuáles son las principales conclusiones y recomendaciones a las que se llegó una vez finalizada la investigación, ya que la elaboración de un informe de investigación es una de las etapas finales de la investigación científica. En este se presentan de manera clara y detallada cómo se llevó a cabo el proceso investigativo. Una vez completa la investigación inicial, se comienza a redactar dicho informe. El informe de investigación se convierte entonces en un medio de comunicación escrita que permite expresar el proceso científico que se llevó a cabo. Por eso debe cuidarse la coherencia de las ideas que se plasman allí, así como también la ortografía y la gramática. Se debe implementar un formato para el texto, además de escribir de manera adecuada las citas y las referencias bibliográficas. Si bien existen diversos tipos de formato que se puede utilizar, el formato APA es uno de los más utilizados para redactar estos informes. Basantes 2014 señala que el informe escrito es la sistematización de las ideas del investigador, pues para encontrar de manera clara, sencilla y comprensible de comunicar todo este proceso, es necesario tratar de lograr una forma adecuada de presentar los elementos de estudio. Justificación. La justificación proporciona argumentos sólidos que respaldan la necesidad y la importancia de llevar a cabo la investigación. Es una parte crucial de la propuesta que ayuda a convencer a los lectores de la relevancia y el valor del estudio. La justificación es un esfuerzo para plantear desde el inicio los hechos de modo claro y sencillo. El problema o la necesidad. Los informes tienen su origen en base a una necesidad, una petición o en respuesta a un problema u observación. Es la razón fundamental que motiva la realización del estudio. Establece el por qué es importante abordar el tema propuesto. Al establecer el problema de manera clara y convincente, se proporciona un fundamento sólido para la investigación y justifica su importancia y su relevancia. El objetivo general es establecer la meta principal que se busca alcanzar con el estudio propuesto. Este debe ser claro, medible, alcanzable y tener un tiempo determinado.
Indica qué se espera lograr al finalizar la investigación y proporciona una dirección clara para la misma. Los objetivos específicos. Estos se derivan del objetivo general. Son acciones o logros concretos que deben alcanzarse durante el proceso de investigación. Deben ser coherentes con el objetivo general y contribuir a su consecución. También deben ser claros y alcanzables. Proporcionan una guía detallada sobre cómo se llevará a cabo el estudio y qué resultados se esperan obtener en cada etapa del proceso. En el marco teórico. En este se presenta el contexto conceptual y teórico en el que va enmarcado el estudio. Aquí se revisan y sintetizan las teorías, modelos, investigaciones previas y conceptos relevantes que proporcionan el fundamento para el estudio, ayudando a los lectores a comprender el contexto en el que se enmarca el estudio y la base sobre el cual se construye. Las limitaciones y alcances. En este punto se establece hasta dónde se llegará con la investigación, sobre qué aspectos serán abordados y qué aspectos no serán cubiertos. Las limitaciones pueden incluir limitaciones de tiempo, recursos, acceso a datos, restricciones éticas, limitaciones geográficas, entre otros. Es importante delimitar claramente los alcances para evitar desviarse del objetivo principal de la investigación y para garantizar que el estudio sea manejable y viable dentro de los recursos disponibles. Bueno, continuando con la clase. Para realizar las conclusiones, debemos recordar que las conclusiones de la propuesta de investigación deben ser breves, claras y concisas. Otro aspecto a tomar es que las conclusiones de la propuesta deben estar estrechamente relacionadas con el propósito general y los objetivos planteados. Finalmente, tomaremos otro aspecto, es que deben reflejar las ideas desarrolladas a lo largo del trabajo, destacando los hechos más relevantes para fundamentar las recomendaciones de estudio. Continuando con los aspectos de la investigación, tenemos las recomendaciones. Es así que para realizar las recomendaciones debemos tomar en cuenta que estas se desprenden de las conclusiones. Otro aspecto es que una recomendación mal planteada puede perjudicar una buena idea, por lo que es responsabilidad de cada uno de recomendar con seriedad y lógica. También debemos tomar en cuenta que es fundamental que las recomendaciones deben ser serias y consideradas, ya que éstas van a impactar a terceros, obteniendo eficacia en un proceso investigativo. Bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta para una redacción final del informe? Para realizar la redacción final, debemos tomar en cuenta que éstas pasan por varias etapas, desde el primer borrador hasta la versión final. Es así que en el proceso de revisión se corrigen varios errores, analizando su estructura, mejorando el estilo y verificando que las citas y referencias tengan precisión, sin antes mencionar que es fundamental que la forma y el fondo comuniquen eficazmente las ideas, ya que estos aspectos son completamente necesarios para un trabajo eficaz. Para la gamificación realizamos un laberinto que consta de 8 preguntas. En este se debe correr a la zona de la respuesta correcta, evitando a los enemigos. Muchas gracias por la atención brindada. Esperamos haberles brindado información valiosa.